El sol de julio en Tennessee abrazaba el asfalto sin piedad cuando el sedán negro de Veronique Rambert entró en el recinto de la terminal privada del aeropuerto de Nashville. Al volante se sentaba Turner, el silencioso chofer que había prestado un servicio impecable al coche durante los últimos 3 años. Veronique golpeó nerviosamente con los dedos su maletín de cuero, repasando mentalmente el contenido de su equipaje, comprobando si había olvidado algo importante antes del urgente viaje a Chicago. «Hemos llegado, señora Waring», dijo Turner al detener el coche en la entrada de la terminal. Veronique se encogió al oír el apellido de su marido. Incluso después de 4 años de matrimonio, seguía sin acostumbrarse a él y prefería presentarse por su apellido de soltera. Era una de las pocas batallas que podía ganar contra Marshall. «Gracias, Turner. Puedes irte hasta que volvamos», dijo mientras bajaba del coche. «El señor Waring se pondrá en contacto con usted cuando volvamos de Chicago». Se puso las gafas de sol y cogió su maletín y su pequeña bolsa de viaje. Marshall insistió en que no llevara demasiadas cosas. «Solo son 24 horas, Veronique. Por el amor de Dios. No vamos a un resort». Siempre había una sutil nota de irritación en su voz, como si su existencia fuera un inconveniente que tuviera que soportar. La terminal era fresca y desprendía una extraña mezcla de olores: colonia cara, cuero y combustible de aviación. Veronique cruzó la sala de espera en dirección a la puerta 6, donde estaría aparcado el avión de Marshall, o mejor dicho, su avión de Waring Technologies. Hacía 3 meses, su marido había mencionado unas negociaciones importantes en Chicago, diciendo que podría ser una buena oportunidad para que ella conociera por fin el verdadero negocio. Veronique se lo tomó como una pequeña victoria. Marshall rara vez le permitía asistir a reuniones de negocios, por considerarla demasiado blanda e inexperta. Si tan solo hubiera sabido que detrás de esa bijou estaba la hija de Orville Rambert, el magnate de hierro de la industria aeronáutica, cuya fortuna ascendía a miles de millones. Si tan solo hubiera sospechado que la mujer a la que tanto había descuidado había crecido entre tiburones corporativos, viendo cómo su padre devoraba sin piedad a sus competidores. El avión de Marshall, un Gulfstream blanco como la nieve con el lacónico logotipo de Waring Technologies en la cola, se erguía orgulloso sobre el cemento. La gente se agolpaba alrededor de la pasarela, la tripulación, algunos hombres con elegantes trajes, entre los que destacaba la alta figura de su marido. Marshall Waring, de 39 años, consejero delegado y accionista mayoritario de Waring Technologies, un hombre alto con el pelo castaño impecablemente peinado hacia atrás, vestía un traje azul oscuro que, según presumía en repetidas ocasiones, había sido confeccionado a medida en Milán. Se comportaba con la confianza que dan el poder y el dinero, un poder y un dinero incomparables con los del padre de Veronique, aunque Marshall no se diera cuenta. Veronique se arregló el pelo y se dirigió a la pasarela. Iba vestida con un traje pantalón blanco y zapatos de tacón bajo, prácticos y elegantes. Marshall siempre elogiaba su gusto, lo cual era un cumplido poco frecuente. «Marshall», llamó mientras se acercaba al grupo. Su marido se volvió y algo parecido a la irritación brilló en sus ojos. Levantó la mano interrumpiendo la conversación con sus colegas. «Veronique, llegas pronto», dijo con una sonrisa tensa. «Todavía estamos discutiendo algunos detalles». Uno de los hombres que no conocía la miró con curiosidad. «Darby, esta es mi mujer, Veronique», le presentó Marshall y se volvió hacia su esposa. «Veronique, este es Clarence Darby, de Midwest Electronics». «Encantado de conocerte», sonrió tendiéndole la mano. «Igualmente, señora Waring», contestó Darby, estrechándole ligeramente la mano. Marshall rara vez menciona a su encantadora esposa. Marshall prefiere no mezclar lo personal con los negocios, explicó mirando a su marido. Era evidente que su aparición había interrumpido algún ritual masculino.
Veronique percibió la tensión que se había creado entre los presentes. Marshall le puso la mano en el hombro, apretándosela ligeramente. Un gesto que podía parecer amable desde fuera, pero ella conocía su verdadero significado. No interfieras. Caballeros, si me disculpan un momento, dijo Marshall y se llevó a Veronique a un lado. Cuando estuvieron lo bastante lejos, su rostro cambió, duro y frío. ¿Qué demonios haces aquí tan temprano? Apretó los dientes. Te dije que te recogería en la oficina a las 2. Dijiste que el vuelo salía a la 1:30, dijo ella, sorprendida por su reacción. Ahora era la 1:20. Marshall sacó su teléfono y miró la pantalla como si comprobara la hora. Maldita sea, Veronique, no podías haber llamado. Estoy en medio de una negociación importante. No has contestado al teléfono, dijo con calma, aunque en su interior se acumulaba una tensión familiar. ¿Cuál es el problema, Marshall? Puedo esperar en el avión hasta que termines. Se pasó una mano por el pelo, claramente molesto. El problema es que siempre te sales con la tuya, dijo en voz baja, pero con presión. Es un viaje de negocios, no de placer. Veronique sintió que el color le inundaba la cara. Siempre era lo mismo. Primero le ofrecía algo y luego la hacía sentir como una carga. Tú me pediste que fuera, le recordó. Marshall miró hacia el grupo de hombres que observaban su conversación con curiosidad. No es el momento de discutir esto, dijo. Espera aquí y vuelvo enseguida. Se dirigió hacia sus colegas dejando a Veronique sola. Se sintió ridícula, como una adolescente a la que regañan en una asamblea escolar. En momentos así, siente la distancia que hay entre su verdadero yo, la heredera de un imperio aeronáutico, y la imagen de esposa de hombre de negocios de clase media que ha intentado mantener durante los últimos años. La espera se alarga. Veronique se sentó en un banco cercano y de vez en cuando miraba el reloj. A la 1:45, los hombres empezaron a subir por la pasarela. Cogió su bolsa, dispuesta a unirse a ellos, pero Marshall levantó la mano, deteniéndola. Veronique, ha habido un cambio, dijo acercándose a ella. Me temo que vas a tener que tomar un vuelo comercial. ¿Qué? No podía creer lo que oía. Pero, ¿por qué? Marshall señaló con la cabeza a los hombres que ya estaban subiendo al avión. Se nos han unido 2 inversores más. Discutiremos los detalles del contrato en el vuelo y hizo una pausa, captando los detalles. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Es estrictamente confidencial. Soy tu mujer, Marshall. Firmé un acuerdo de confidencialidad cuando nos casamos, ¿recuerdas? No se trata de eso, le cortó. Tu presencia distraería. Veronique lo miró fijamente, intentando comprender lo que decía. ¿En serio no puedes? Puedo y lo hago, le interrumpió él. Mira, te reservaré un billete para el próximo vuelo a Chicago. Si vuelas con un par de horas de retraso, nos veremos en el hotel. Uno de los hombres le llamó desde la rampa. Marshall, estamos listos para despegar. Ya voy, le contestó a gritos y se volvió hacia Veronique. Tengo que irme. Verás, en este avión solo hay sitio para los que de verdad importan. Es solo para verdaderos ejecutivos. Estas palabras, dichas con una sonrisa burlona, golpearon a Veronique como una bofetada. Se quedó paralizada, mirando a su marido, que ya se había dado la vuelta para marcharse. ¿Estás de broma?, preguntó tratando de mantener la dignidad. Marshall se volvió, con la mirada más fría que el hielo. En absoluto. Te llamaré cuando aterricemos. Se dio la vuelta y caminó enérgicamente hacia la pasarela sin mirar atrás. Veronique se quedó de pie, paralizada por la conmoción y la humillación. Nunca antes, ni siquiera en sus peores momentos, Marshall la había tratado con un desprecio tan flagrante. En la pasarela, Marshall se detuvo y dijo algo a uno de los hombres de negocios. Se volvió, miró a Veronique y se echó a reír. Incluso le pareció oír su risa a lo lejos, áspera, desdeñosa.
Eso es solo para ejecutivos de verdad, resonaron en su cabeza las palabras de Marshall. Si él lo hubiera sabido, si hubiera sospechado que la mujer a la que acababa de humillar públicamente era la hija de Orville Rambert, el dueño de una de las mayores aerolíneas del país. Veronique nunca había puesto un céntimo de su propio dinero en el negocio, porque no tenía dinero propio, solo el de su padre, pero sus antecedentes le daban un estatus con el que gente como Marshall solo podía soñar. Hace 4 años, cuando se conocieron, Veronique decidió ocultar su pasado. Estaba harta de que los hombres solo se interesaran por su apellido y la fortuna de su padre. Con Marshall iba a ser diferente. Él no sabía quién era ella y se enamoró de la simple Veronique, que trabajaba como analista en una empresa de inversiones. Al menos eso pensaba ella. La pasarela se retiró. Las puertas del avión se cerraron. Veronique seguía de pie, sintiendo las miradas curiosas del personal del aeropuerto. Vergüenza, rabia y resentimiento se mezclaban en un cóctel traqueteante que amenazaba con estallar en cualquier momento. El teléfono de su bolso vibró. Sin mirar la pantalla, supo que era Marshall, probablemente enviando información sobre un vuelo comercial. Pero ahora no podía hablar con él. Ni siquiera podía mirar su nombre en la pantalla. Veronique miró a su alrededor. De repente, la terminal privada le pareció extraña y hostil. Los pasajeros y el personal se ocupaban de sus asuntos, pero a ella le parecía que todos los ojos estaban puestos en ella, la mujer a la que su marido había rechazado y humillado públicamente. Tenía que salir de allí inmediatamente. ¿A dónde? ¿A la terminal principal, como había insinuado Marshall? ¿A casa, donde todo le recordaba su vida en común, que cada día era más una farsa? Veronique respiró hondo, intentando calmarse y pensar racionalmente. Lo primero era salir del aeropuerto. Saca el móvil y pide un taxi a través de la aplicación. 15 minutos de espera. Salió y se sentó en un banco cerca de la salida. El avión de Marshall ya no estaba a la vista. Probablemente se encontraba en la pista, preparándose para despegar. El cielo estaba despejado, sin una sola nube. Un tiempo perfecto para volar. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un correo electrónico de Marshall. Billete de avión electrónico, decía el asunto. Veronique sonrió. ¿De verdad esperaba que se tragara la humillación y volara obedientemente a Chicago en un vuelo comercial para reunirse después con él en el hotel como si nada hubiera pasado? En ese momento, algo en su interior se rompió y al mismo tiempo, algo más, enterrado durante mucho tiempo, se despertó. Orgullo. No un resentimiento mezquino, sino el verdadero orgullo de Rambert, el orgullo que ella había reprimido durante tanto tiempo, intentando vivir como una mujer corriente. Veronique borró la carta sin abrirla. El taxi se detuvo exactamente 15 minutos después. Veronique subió al asiento trasero y dio su dirección, pero no la de su casa. Belle Mead, Magnolia Drive, 21, dijo con firmeza. El conductor silbó. Barrio rico, comentó, arrancando el motor. Sí, asintió Veronique. La casa de mi padre. Era una decisión que llevaba 2 años evitando. Volver con su padre, admitir que tenía razón sobre Marshall, sobre el mundo real, sobre todo. No iba a ser fácil. Orville Rambert era un hombre duro, que no solía perdonar ni olvidar los errores. Su último encuentro había terminado con unas palabras imposibles de olvidar. Eres un tonto ingenuo si crees que alguien te querrá por tu propio bien y no por mi dinero, dijo entonces. Adelante, vive tu vida, pero cuando te sientas decepcionada, no cuentes con que yo esté aquí para arreglarlo. Veronique cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. No había llorado entonces, no lloraría ahora. Es una Rambert, y los Rambert no muestran sus debilidades. El taxi se detuvo en la autopista, y Veronique miró hacia atrás, hacia el aeropuerto que se alejaba por la ventanilla. En algún lugar, en lo alto del cielo,
Su marido brindaba por el éxito de las negociaciones, inconsciente de la tormenta que acababa de provocar. Eso solo lo hacen los ejecutivos de verdad, pensó Veronique con amarga ironía. Bueno, Marshall pronto aprendería quién tomaba realmente las decisiones en el mundo de las grandes empresas, y sería una lección brutal. La mansión de Belle Meade, construida por el abuelo de Veronique en 1940, era algo más que una casa. Era un símbolo del poder de la familia Rambert. El taxista se detuvo frente a una verja de hierro forjado con un monograma R ornamentado. «Aquí tiene, señora», dijo, echando una mirada curiosa a su pasajera por el retrovisor. Veronique pagó, dejó una generosa propina y bajó del coche. Se detuvo frente a las puertas de la finca, con los pies como pegados al suelo. 2 años. 2 años sin cruzar el umbral de la casa de su padre, 2 años sin oír su voz, 2 años intentando demostrarse a sí misma y a él que podía ser feliz sin estar vinculada al imperio Rambert. Pulsó el botón del interfono. Tras un breve pitido, una voz la llamó. «Mansión Rambert. ¿En qué puedo ayudarle?» «Soy Veronique». Hizo una pausa. «Veronique Rambert. Dígale a su padre que estoy aquí». Luego, unos segundos de silencio. «Por supuesto, señorita Rambert. Pase, por favor». La puerta se abrió lentamente. Veronique bajó por el camino empedrado, enmarcado por arbustos inmaculadamente recortados. Cada paso la acercaba más al pasado del que tan diligentemente había huido. La puerta principal se abrió antes de que hubiera subido los escalones. En el umbral estaba Andrew, el mayordomo de la familia, que llevaba más de 30 años sirviendo en la casa de los Rambert. Su rostro, habitualmente impasible, se iluminó con una fugaz sonrisa. «Señorita Veronique», dijo con una leve reverencia. «Bienvenida a casa». «Gracias, Andrew». Entró en el espacioso vestíbulo donde nada había cambiado durante su ausencia. Los mismos suelos de mármol, los mismos retratos familiares en las paredes, los mismos candelabros de cristal colgando del alto techo. «Tu padre está en el estudio», continuó el mayordomo. «Te está esperando». Verónica sintió y sintió que el corazón le latía más deprisa. Subió la amplia escalera que conducía al primer piso y se detuvo ante la maciza puerta de roble del estudio de su padre. ¿Cuántas veces, cuando era niña, se había parado aquí, reflexionando antes de hablar con su padre? ¿Cuántas veces había intentado adivinar su estado de ánimo antes de llamar? Respiró hondo y llamó. 3 golpes rápidos, como cuando era niña. «Adelante», le dijo una voz de mando que le resultaba familiar. Veronique abrió la puerta y entró en el amplio despacho. Orville Rambert estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, alto, recto, con una postura impecable a pesar de sus 67 años. Llevaba el pelo corto y canoso, y su traje gris oscuro le sentaba impecablemente a su todavía esbelta figura. No se dio la vuelta enseguida, como dándole tiempo a que se acomodara. «Sabía que llegaría este día», dijo finalmente dándose la vuelta, «aunque confieso que no esperaba que llegara tan pronto». Orville Rambert era apuesto con esa belleza peculiar que solo llega a algunos hombres con la edad. Los rasgos se habían afilado pero no habían perdido su armonía. Las arrugas que le cortaban la frente y enmarcaban los ojos no hacían sino aumentar su expresión. Y los ojos, grises como los de Veronique, parecían tan sagaces como siempre. «Hola, papá», dijo ella, tratando de mantener la voz firme. «Hola, Veronique», señaló la silla junto a la chimenea. «Siéntate. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Ella se sentó y colocó con cuidado el bolso a su lado. Orville se acercó a la barra que había en un rincón del estudio. «¿Un bourbon?», le ofreció. «Sí, por favor», respondió Veronique, sorprendida por la facilidad con que volvían a los viejos rituales, como si los 2 años de silencio no hubieran existido nunca. Veronique sirvió el líquido ámbar en 2 pesadas copas de cristal y le entregó una.
Se sentó en la silla de enfrente, manteniendo la mirada de su hija fija en él. Entonces, comenzó tras una pausa, ¿qué te ha traído de vuelta a casa de tus padres después de 2 años de exilio voluntario? No había reproche ni enfado en su voz, solo un sereno interés. Fue inesperado y, de algún modo, a Veronique le dolió más que cualquier acusación. Necesito tu ayuda, dijo sin rodeos, decidiendo no andarse con rodeos. Orville enarcó una ceja. ¿En serio?, dijo con un deje de ironía en el tono. Creía que solo habías venido a visitar a tu viejo y solitario padre. Nunca has sido un viejo solitario, papá, replicó Veronique con una sonrisa involuntaria. Y nunca lo serás. Algo parecido a una sonrisa se dibujó en su rostro. Me alegro de que te des cuenta de eso. Tomó un sorbo de bourbon. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? ¿Financiera? ¿Legal? Ninguna de las dos. Veronique dio un sorbo a su vaso, sintiendo cómo el alcohol le calentaba la garganta. Se trata de mi marido. Ah, sí, el señor Waring, asintió Orville. El hombre por el que renunciaste a tu familia y a tu herencia. Ahora había reproche en su voz, pero Veronique estaba preparada para ello. No renuncié a mi familia, papá. Solo quería construir mi propia vida. ¿Y lo hiciste? ¿Funcionó? Inclinó la cabeza, estudiando su rostro. A juzgar por el hecho de que estás aquí, algo salió mal en tu ideal de vida independiente. Veronique suspiró. Su padre siempre sabía cómo dar en el clavo con unas pocas palabras. Marshall me humilló públicamente esta mañana, dijo, mirando directamente a los ojos de su padre. Me ha echado de un avión privado delante de sus socios, diciendo que solo los verdaderos ejecutivos podían ir a bordo. El rostro de Orville permaneció impasible, pero sus dedos apretaron con más fuerza el vaso, única señal de una respuesta emocional. Adelante, dijo con voz uniforme. Todos estos años, él no sabía quién era yo en realidad. Veronique bebió otro sorbo de bourbon. No sabía nada de ti, de la empresa, de nuestra condición. Quería que me quisiera por mí misma, no por mi apellido ni por tu dinero. Ingenuo, dijo Orville brevemente. Pero previsible. Siempre has sido una idealista, a diferencia de mí. Sí, lo he sido, asintió ella. Y quizá tenías razón sobre el mundo real y los verdaderos motivos de la gente. Orville terminó su bourbon y dejó el vaso sobre la mesa a su lado. «Hábleme más de su marido», preguntó. «¿Quién es? ¿Qué clase de hombre?» Y Veronique empezó a contarle cómo había conocido a Marshall en una recaudación de fondos en Boston hacía 5 años, a la que había acudido como analista de inversiones y no como hija de Orville Rambert, cómo la había cautivado con su confianza, su ambición y su inteligencia. Cómo salieron durante meses antes de que ella aceptara casarse con él. Nunca le dije quién era realmente, confesó Veronique. Al principio temí que cambiara su actitud hacia mí, y luego, ya era demasiado tarde para decírselo. Se habían acumulado demasiadas mentiras. Contó cómo Marshall había cambiado con el tiempo, cada vez más frío, más calculador, más centrado en los negocios y el estatus social, cómo había empezado a criticar su Beindashing Aviation. No sabía que crecí viéndote negociar, hacer tratos y tomar el control de la competencia, sonrió Veronique con amargura. No sabía que había estado en consejos de administración desde los 16 años y que tenía 2 licenciaturas en empresariales y derecho. Orville escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando ella terminó, se quedó un rato en silencio, pensando en lo que había oído. «¿Sabes?», dijo al fin, «te he estado siguiendo todos estos años». Veronique le miró sorprendida. «¿Qué? No pensarías que realmente dejaría a mi única hija navegar libre sin supervisión, ¿verdad?». La ironía brilló en sus ojos. «Sabía lo de tu trabajo en Boston Consulting, sabía lo de tu aventura con Waring, sabía lo de tu boda». Pero, vaciló, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no intentaste ponerte en contacto conmigo? Porque respetaba tu decisión.
respondió Orville con sencillez. Querías independizarte, querías demostrar que podías arreglártelas sin mi apellido y mi dinero. Yo no iba a interponerme en tu camino. Se levantó y fue a la barra a servirse otro bourbon. Pero, continuó, volviendo a su silla, siempre supe que llegaría el día en que te darías cuenta de que en este mundo el nombre y la fortuna no son una carga, sino una herramienta, y es una herramienta que hay que saber utilizar. Veronique recuerda el día en que decidió dejar la empresa familiar y empezar a construir su carrera por su cuenta. Tenía 25 años, acababa de obtener un máster en Harvard y estaba llena de ambición e idealismo. «Quiero conseguirlo todo por mí misma, papá», había dicho en este mismo despacho. «No quiero ser solo la heredera de Orville Rambert. Quiero que la gente me respete por mis propios méritos, no por mi apellido». «Tonto ingenuo», replicó entonces papá. «¿Crees que el mundo es justo? ¿Crees que la gente te juzgará por tus verdaderas cualidades y no por lo que puedas darles? Adelante, compruébalo. Pero cuando te decepcione, no digas que no te lo advertí». Sus palabras resultaron proféticas. «Tenías razón», admite Veronique, mirándose las manos. «Todos estos años he intentado ser solo Veronique, no Rambert. ¿Y a dónde me ha llevado? Mi marido me echó del avión como si fuera un lastre, con las palabras, solo para ejecutivos de verdad». Sonrió amargamente. «Ejecutivos de verdad. Si supiera a qué clase de mujer había humillado». Orville dejó el vaso sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de su hija. «¿Y ahora quieres que se entere?». No era una pregunta. «Sí», asintió Veronique. «Quiero que se dé cuenta de a quién ha insultado realmente, y quiero que pague por ello». Por primera vez en toda la conversación, una verdadera sonrisa apareció en el rostro de Orville, fría y peligrosa. «Ahí está, hija mía», dijo con satisfacción. «Empezaba a preocuparme que hubieras perdido por completo el carácter de los Rambert». Veronique sintió algo olvidado hacía tiempo en ella, la fuerza interior que había heredado de su padre, pero que había reprimido durante tanto tiempo, tratando de ser bimazo. «¿A qué se dedica la empresa de su marido?», preguntó Orville, yendo al grano. «Waring Technologies fabrica componentes electrónicos para diversas industrias», respondió Veronique. «Últimamente están en expansión, buscando nuevos inversores. El viaje de hoy a Chicago es una reunión con posibles socios de Midwest Electronics». Orville asintió pensativo. «Sí, he oído hablar de ese acuerdo. Harmon lo mencionó esta mañana». Veronique no se sorprendió. Su padre siempre estaba al tanto de todos los acontecimientos empresariales importantes, incluso en sectores no relacionados directamente con la aviación. «Si Marshall llega a este acuerdo, su empresa podría pasar al siguiente nivel», añadió. «Ha estado hablando de ello durante los últimos meses. Esta es su oportunidad de convertir una empresa regional en un actor nacional». «Ya veo». Orville se levantó y se acercó a la mesa donde estaba el portapapeles. Lo cogió, hojeó rápidamente algo y volvió a su silla. «Waring Technologies, fundada hace 12 años, facturación anual, unos $100 millones, beneficios en constante aumento, la carga de la deuda es moderada. Marshall Waring posee el 60% de las acciones, el resto distribuido entre pequeños inversores». Guardó el portapapeles. «No es un mal negocio, aunque es un pez pequeño para nosotros». Verónica sintió. Para Aerolíneas Rambert, con unas ventas anuales de miles de millones de dólares, la empresa de Marshall era realmente insignificante. «¿Qué sugieres?», preguntó. «¿Cómo podemos darle una lección?». Orville se frotó la barbilla pensativo. «Hay muchas maneras», dijo. «Podríamos empezar por algo pequeño, como cancelar todos sus vuelos. ¿Puede hacerlo?». Veronique se sorprendió, aunque conocía el poder de su padre en el sector aéreo. «Por supuesto», se encogió de hombros.
Rambert Airlines posee o controla casi el 30% de todas las compañías aéreas de pasajeros del país, y mediante acuerdos de asociación podemos influir en el resto. Una llamada, y su marido no podrá volar en ningún vuelo comercial ni salir de ningún aeropuerto del país. Veronique se imaginó la cara de Marshall cuando descubrió que todos sus vuelos habían sido cancelados, y sintió una sombría satisfacción. Pero eso es solo el principio, continuó Orville. Podemos ir más lejos, como negociar con Midwest Electronics para que se echen atrás. O, hizo una pausa, podríamos comprar una participación mayoritaria en Warring Technologies y despedir a tu marido como director general. Veronique se quedó helada. Esto ya era serio, no solo una demostración de fuerza, sino una destrucción real. No quiero destruir su empresa, dijo finalmente. Allí trabajan cientos de personas que no son culpables de nada. Orville sonrió, esta vez de verdad, con una calidez pocas veces vista. Por eso, Veronique, nunca serás como yo. Tienes una compasión de la que yo siempre he carecido. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín, donde el jardinero seguía podando metódicamente los arbustos. ¿Sabes por qué he tenido tanto éxito en los negocios?, preguntó sin volverse. ¿Porque eres despiadada?, sugirió Veronique. No, se volvió hacia ella. Porque sé calcular las consecuencias de cada movimiento. Porque nunca actúo por impulso o por venganza. Siempre hay un plan, siempre hay una estrategia. Volvió a la silla y se sentó, mirando a su hija con repentina seriedad. Tu marido no solo te insultó a ti, Veronique, insultó a Rambert. Y por eso debe responder, pero no solo por venganza, sino para aprender una lección. ¿Y qué lección quieres que aprenda? Que la verdadera fuerza no está en las palabras fuertes ni en la confianza ostentosa, respondió Orville. La verdadera fuerza está en el conocimiento, en las conexiones, en entender cómo funciona el mundo y en saber cuál es tu lugar en el mundo. Cogió un teléfono móvil de la mesa y marcó rápidamente un mensaje. Acabo de enviar a Harmon la orden de cancelar todos los vuelos de Marshall Warring, tanto los de hoy como los de las próximas 2 semanas. Esa será la primera llamada. Luego contactaremos con Midwest Electronics. Hablaremos con ellos sobre una asociación con Warring Technologies. ¿Vas a echar a perder el acuerdo?, preguntó Veronique, sintiendo sentimientos encontrados. Por un lado, satisfacción por la retribución que se avecinaba. Por otro, una extraña incomodidad por la facilidad con que su padre manipulaba los destinos de la gente. No necesariamente, sonrió Orville enigmáticamente. Quizá podamos persuadirles de que hagan un trato en otros términos. Otros términos. Veronique conocía ese tono. Era la forma en que su padre hablaba siempre que preparaba una jugada particularmente retorcida en un juego de negocios. ¿Qué condiciones?, preguntó con recelo. Por ejemplo, que parte del trato consistiera en que Warring Technologies incorporara un nuevo miembro al Consejo de Administración. Hizo una pausa. Usted. Veronique enarcó las cejas, sorprendida. ¿Yo? ¿Por qué? Para que veas cómo tu marido se da cuenta de primera mano con quién se está metiendo, explicó Orville. Y para que se dé cuenta de que a partir de ahora todas sus decisiones, todos sus movimientos, estarán bajo tu control. Verónica se imaginó la cara de Marshall cuando se enteró de que su mujer, a la que consideraba inexperta y blanda, no solo era la hija de uno de los empresarios más poderosos del país, sino también la nueva consejera de su propia empresa. Va a ser delicioso. Pero eso no es todo, continuó Orville. Creo que deberíamos pensar en medidas más serias. Por ejemplo, adquirir una participación minoritaria en Warring Technologies, digamos el 30% de las acciones, suficiente para tener influencia pero no para el control total, sería educativo para su marido. ¿Estás realmente dispuesta a invertir en su empresa? Veronique se sorprendió. ¿Solo para darle una lección? Orville sonrió. No solo para eso.
Warring Technologies es una empresa en crecimiento con buenas perspectivas. Con la gestión adecuada podría convertirse en un activo muy rentable. Además, hizo una pausa. Este será mi regalo de bodas para ti, aunque con 4 años de retraso. Veronique no supo qué decir. Todos estos años había luchado por independizarse de su padre, de su dinero y su influencia, y ahora ha acudido a él en busca de ayuda y él le ofrece una participación en el negocio de su marido. ¿Por qué haces esto, papá?, preguntó finalmente. Después de todo lo que te dije, después de todos estos años de silencio. Orville la miró durante un largo momento. Porque eres mi hija, dijo sencillamente. Lo único que de verdad me importa en esta vida. Veronique sintió un nudo en la garganta. Orville Rambert nunca había sido generoso con las muestras de afecto, y aquellas sencillas palabras significaban más para ella que 1000 emotivos discursos. Gracias, papá, dijo en voz baja. Él asintió como si eso lo dijera todo. Ahora, cogió de nuevo el teléfono, vamos a poner en marcha nuestro plan de venganza, o, como prefiero llamarlo, el plan de educación Marshall Warring. Veronique sonrió, sintiendo una oleada de extraña excitación. De repente, recordó cómo veía a su padre de niña durante negociaciones difíciles, cómo analizaba a sus oponentes, cómo calculaba los movimientos, cómo encontraba los puntos débiles. Entonces le daba miedo, pero ahora le fascinaba. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, reclinándose en la silla. Orville marcó un número. Harmon, soy Rambert. Ejecuta el plan A. Sí, ahora mismo. Apagó el teléfono y sonrió a su hija. Primera lección para tu marido. Nunca subestimes a una mujer, sobre todo si no sabes quién es en realidad. Verónica asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. Era como si el peso que había cargado todos estos años, el peso de las mentiras, de la identidad oculta, del poder reprimido, hubiera empezado por fin a caer de sus hombros. «Sabes, papá», dijo, dando un último sorbo al bourbon, «creo que por fin estoy preparada para ser la verdadera Rambert. Bienvenida a casa, hija», contestó Orville alzando su copa. «Bienvenida a casa». Harmon Drake, director de operaciones de Rambert Airlines, recibió un mensaje del jefe a las 13:17. Plan A. Inmediato. El escueto texto no requería más explicaciones. Habiendo trabajado con Orville Rambert durante 22 años, Harmon sabía exactamente lo que había detrás del código. Cogió el teléfono y marcó el número de la jefa del departamento de reservas. «Linda, soy Harmon. Activa el protocolo de la lista negra para el pasajero Marshall Waring y todas las personas asociadas de Warring Technologies. Prioridad 1. Recibido, señor Drake», respondió la mujer sin más preguntas. «¿Se aplica a todas las aerolíneas?» «A todas en las que tengamos influencia. Y contacte con nuestros socios en Atlantic Air y Western Sky. Actúe con rapidez, pero con discreción». Harmon hizo unas cuantas llamadas más, activando otras partes del Plan A, y se recostó en su silla, preguntándose qué podría haber hecho este desconocido Waring para provocar la ira del mismísimo Orville Rambert. Marshall Waring estaba muy animado. La reunión con Midwest Electronics había ido incluso mejor de lo que él esperaba. Clarence Darby y su equipo mostraron verdadero interés por los desarrollos tecnológicos de Warring Technologies e insinuaron su voluntad de cooperar seriamente. «Caballeros, estoy seguro de que este es el comienzo de una gran colaboración», dijo Marshall, levantando una copa de champán en la sala de conferencias de un hotel de Chicago. Darby sonrió, aunque había un destello de duda en sus ojos. «Sí, señor Waring, las perspectivas parecen prometedoras, pero aún tenemos que discutir los detalles con nuestro consejo de administración». «Por supuesto», asintió Marshall. «Espero tener un acuerdo provisional firmado a finales de semana». Cuando los posibles socios se marcharon, Marshall volvió a su habitación.
Tenía que volar de vuelta a Nashville al día siguiente, tiempo suficiente para preparar el papeleo y celebrar su éxito. Sacó el teléfono con la intención de llamar a Verónica. La desagradable escena del aeropuerto le había bajado los humos, pero ahora, en la cresta de la ola del éxito, estaba dispuesto a hacer un gesto de reconciliación. Después de todo, necesitaba a su mujer a su lado mientras celebraba el acuerdo que llevaría a Warring Technologies al siguiente nivel. Marshall frunció el ceño. Veronique no le había devuelto las llamadas ni los mensajes desde esta mañana. Eso era inusual, ya que normalmente se calmaba rápidamente después de sus peleas y era la primera en ponerse en contacto con él. ¿Quizás había exagerado esta vez? La idea le irritó. Sí, había sido duro, pero por una razón. La reunión era demasiado importante para distraerse con asuntos familiares. La mañana comenzó con una sorpresa desagradable. El teléfono de Marshall sonó a las 6:30. Era su asistente personal, Alex. «Señor Waring, hay un problema con su vuelo de regreso», dijo con entusiasmo. «¿Qué tipo de problema?», preguntó Marshall somnoliento. «El vuelo ha sido cancelado. He intentado reservarle otros vuelos, pero es raro. Todas las aerolíneas dicen que no hay plazas disponibles o que los vuelos también están cancelados». Marshall se sentó en la cama, por fin despierto. «Debe de haber algún error. Pruebe con un charter privado». «Ya lo he intentado, señor. He sido rechazado por 3 compañías. Alegan problemas técnicos o falta de aviones». «Maldita sea, Alex. No puede ser que todos los aviones de Chicago hayan decidido de repente no ir a Nashville». «Lo sé, señor. Es solo que parece raro, casi como si alguien estuviera bloqueando deliberadamente su capacidad para volar fuera». Marshall resopló. «Eso es absurdo. No tengo enemigos con ese tipo de influencia. Sigue buscando opciones. Tengo que estar en Nashville a las 17». Al mediodía, Marshall estaba empezando a entrar en pánico. Le faltaban 5 horas para una videoconferencia crucial y estaba atrapado en Chicago sin forma de volver. Incluso pensó en alquilar un coche o coger el tren, pero tardaría demasiado. En ese momento vibró su teléfono. Clarence Darby, de Midwest Electronics, le estaba llamando. «Señor Waring, me temo que tengo noticias desagradables», empezó sin saludar. Marshall sintió que el corazón se le hundía en los talones. «¿De qué se trata?». «Nuestro consejo de administración ha decidido suspender las negociaciones con Warring Technologies. Hemos recibido cierta información que nos hace reconsiderar nuestros planes». «¿Qué tipo de información?», preguntó Marshall bruscamente. «Ayer todo iba de maravilla». «No puedo entrar en detalles. Digamos que recibimos una oferta mejor de otra empresa. Y personas concretas cuya opinión no podemos ignorar nos han aconsejado que no hagamos negocios con ustedes». «¿Qué personas?». Marshall estaba casi gritando. «¿Qué demonios está pasando, Darby?». «Lo siento, señor Waring. Los negocios son los negocios. Que tenga un buen día». Darby se desmayó, dejando a Marshall en estado de shock. ¿Qué había pasado en esas 24 horas? ¿Cómo había podido desmoronarse todo tan rápidamente? Intentó ponerse en contacto con Veronique, de nuevo sin éxito. Entonces empezó a llamar a otros socios. Para su horror, descubrió que varias de las empresas con las que Warring Technologies había estado negociando habían decidido repentinamente cambiar de prioridad y posponer la cooperación. No podía ser una coincidencia. Alguien estaba destruyendo su negocio a propósito. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Desesperado, Marshall llamó a su vicepresidente, Jeffrey Pearson. «Jeff, ¿qué está pasando en la oficina?», preguntó. «Marshall, estaba a punto de llamarte». La voz de Pearson sonaba tensa. «Tenemos situación». «¿Qué tipo de situación?». «Tenemos un representante de Aerolíneas Rambert. Dice que están interesados en adquirir una participación minoritaria en Warring Technologies». Marshall se congeló. «Aerolíneas Rambert. ¿La aerolínea?». «No cualquier aerolínea, Marshall.
el imperio de Orville Rambert, uno de los hombres más ricos del país. Marshall sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué quieren de nosotros? No se hablan. El representante insiste en reunirse con usted personalmente, dijo. Balbuceó Pearson, que tenía que ver con un incidente reciente en el aeropuerto de Nashville. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas encajaron en la cabeza de Marshall. Veronique, el aeropuerto, la humillación, vuelos cancelados. Rambert Airlines. Rambert, susurró. Esto no puede ser. Marshall abrió frenéticamente el buscador de su teléfono. Tecleó Familia Orville Rambert y pulsó sobre las imágenes. La primera foto confirmó sus peores temores. Un hombre canoso de ojos grises y penetrantes estaba en un elegante acto benéfico, y a su lado había una joven que se parecía mucho a su esposa. El pie de foto decía: el magnate de las aerolíneas Orville Rambert y su hija Veronique en un acto benéfico, Boston, 2020. Dios mío, exhaló Marshall, sintiendo que la habitación empezaba a dar vueltas. Eso es solo para ejecutivos de verdad. Las palabras que había soltado con tanto descuido se le estaban volviendo en boomerang. Había humillado públicamente a la hija de un hombre cuya fortuna ascendía a miles de millones y cuya influencia en la industria aeronáutica era prácticamente ilimitada. Un hombre que podía, con un chasquido de dedos, destruir todo lo que Marshall había pasado años construyendo. Mientras Marshall Waring entraba en pánico en Chicago, Veronique se sentaba en el espacioso despacho de su padre en la sede central de Rambert Airlines, en el centro de Nashville. En una gran pantalla en la pared, observaban los movimientos de un jet privado de Waring Technologies que daba vueltas en el aeropuerto de Chicago sin tener autorización para aterrizar. Es curioso que tu marido siga sin darse cuenta de lo que pasa, comentó Orville, mirando la pantalla con una leve sonrisa. Sigue insistiendo en un aterrizaje inmediato, a pesar de que el despachador dijo claramente que problemas técnicos le impedían tomar el avión. Marshall siempre ha sido testarudo, replicó Veronique, observando la situación con sentimientos encontrados. Estaba acostumbrado a salirse con la suya. Esta vez no. Orville negó con la cabeza. Hoy aprendería lo que significaba enfrentarse al verdadero poder. Veronique miró a su padre con atención. En aquel momento le parecía a la vez aterrador y fascinante. Un hombre que podía cambiar el destino de toda una empresa con una sola llamada telefónica. ¿No estamos siendo crueles?, preguntó insegura. Orville se volvió hacia ella, enarcando una ceja. ¿Ser crueles? Solo le estamos enseñando a tu marido que sus actos tienen consecuencias. ¿No es eso lo que querías? Veronique suspiró. Sí, eso era lo que había querido cuando corrió a casa de su padre tras la humillación del aeropuerto, pero ahora que la venganza era una realidad, sentía una extraña sensación no de remordimiento, no, más bien de darse cuenta de la magnitud de lo que había pasado. Quería que se diera cuenta de a quién había insultado, dijo en voz baja, pero no quiero destruirlo. Orville sonrió, esta vez más suavemente. No lo estamos destruyendo, Veronique. Le estamos dando una lección. Y, créeme, la recordará. En la pantalla, el avión de Waring Technologies fue finalmente autorizado a aterrizar, después de 40 minutos dando vueltas por el aeropuerto, una pequeña demostración de fuerza que era solo el principio. ¿Qué planean a continuación?, preguntó Veronique, apartando la vista de la pantalla. Harmon ya se ha reunido con Midwest Electronics, respondió Orville. Han aceptado renegociar el acuerdo con Waring Technologies. Ahora incluirá algunos cambios en la estructura de gestión de la empresa de su marido. ¿Qué tipo de cambios? La introducción de un nuevo miembro en el consejo de administración. Orville miró a su hija con una sonrisa socarrona. A ti. Veronique enarcó las cejas, sorprendida. ¿Yo? ¿Pero cómo?
Electrónica Midwest lleva mucho tiempo buscando un contrato con nuestra empresa, explicó Orville. Insinué que tal contrato sería posible si favorecían nuestros intereses en Waring Technologies. Veronique sacudió la cabeza, impresionada y un poco escandalizada por la facilidad con que su padre manipulaba a personas y empresas. Y yo que creía que los negocios consistían en la competencia leal, dijo con una risita amarga. En los libros de texto, sí, asintió Orville. En realidad, los negocios son cuestión de poder y contactos. Eso es lo que intentabas evitar, ¿no? Veronique no contestó, sumida en sus pensamientos. Todos estos años había intentado distanciarse del imperio de su padre, construir su propia carrera basándose en sus conocimientos y habilidades. No quería ser la hija de Rambert, no quería que se le abrieran puertas solo por el apellido. Marshall parecía el compañero perfecto para una vida así, ambicioso pero independiente, no conocía sus antecedentes y, según ella, la quería por ella misma. ¡Qué ingenua había sido! Con los años, Marshall mostró su verdadera cara, un hombre frío y calculador para quien los negocios y el estatus eran más importantes que cualquier otra cosa. La escena del aeropuerto fue la gota que colmó el vaso, el momento en que cayeron las máscaras. Esto es solo para ejecutivos de verdad. En ese momento, Veronique se dio cuenta de que nunca había sido igual a Marshall. El teléfono de Veronique vibró. Lo sacó del bolso y miró la pantalla. Marshall. «Está llamando», dijo, mostrando la pantalla a su padre. Orville asintió. «Contesta. Quiero oír lo que tiene que decir cuando se dé cuenta de lo que ha pasado». Veronique puso el altavoz. «¿Sí?», dijo fríamente. «Veronique», la voz de Marshall sonaba tensa. «Necesito hablar contigo. Es urgente. Te escucho. No por teléfono. Necesito verte. ¿Dónde estás?» «Estoy con mi padre», dijo Veronique, mirando a Orville. «En su despacho». Siguió una larga pausa. «¿Con mi padre? ¿Orville Rambert?» «Sí». Otra pausa, luego un suspiro pesado. «Veronique, yo no lo sabía. Te juro que no tenía ni idea de quién eras en realidad». «¿Se supone que eso cambia algo?», preguntó sintiendo una ira creciente. «¿No se suponía que me respetarías sin importar quién fuera mi padre?» «Claro que sí». La voz de Marshall sonaba desesperada. «Me equivoqué. Lo que pasó en el aeropuerto, me comporté fatal. Le pido disculpas». Veronique miró a su padre, que sonrió en silencio. «Disculpas aceptadas», dijo con voz uniforme. «Pero me temo que es demasiado tarde. Marshall parecía asustado. «Veronique, mira, sé que he cometido un error, pero podemos arreglarlo. Necesito volver a Nashville para que podamos hablar en persona». «Me temo que será difícil volver», dijo Veronique mirando a su padre. «Dicen que hay algunos problemas técnicos en los aeropuertos». Hubo una larga pausa. «Así que ¿todo esto es tu padre?», preguntó finalmente Marshall en voz baja. «Los vuelos cancelados, los problemas con Midwest Electronics. Sabes exactamente lo que pasa cuando insultas a la familia Rambert», dijo Veronique con frialdad. «Ah, espera, no lo sabías. Veronique, por favor». La voz de Marshall estaba ahora llena de una desesperación no disimulada. «No puedes hacerme esto. Soy tu marido. Hemos estado construyendo nuestro negocio durante años. ¿Y ahora tú simplemente destruirlo todo?» «Yo no, Marshall. Empezaste esto cuando pensaste que podías humillarme públicamente, cuando decidiste que no era lo suficientemente buena para tu verdadero jet ejecutivo». «Eso fue un error», prácticamente gritó. «Un error del que me arrepiento. No puedes arruinar toda nuestra vida por un error». Veronique se lo pensó un momento. ¿Se trataba realmente de un error? ¿O era solo la culminación de años en los que Marshall le había ido mostrando quién era realmente? «No se trata de un error», dijo finalmente. «Se trata de ti, se trata de quién eres». Y finalmente lo vi claramente.
El teléfono de Orville sonó, interrumpiendo la conversación. Contestó, habló brevemente y se volvió hacia su hija con una sonrisa de satisfacción. Harmon acaba de terminar una reunión con Midwest Electronics. Han aceptado nuestras condiciones. El acuerdo con Warring Technologies solo es posible contigo en el Consejo de Administración. Marshall, que lo oyó por el altavoz, suspiró convulsivamente. No puedes hacer eso, dijo. Esta es mi empresa. Yo la construí desde cero. Y ahora verás lo fácil que es destruirla, replicó Orville, inclinándose hacia el teléfono. A menos que acepte nuestras condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Marshall, tras una pausa, con voz de derrota. Veronique entrará a formar parte del Consejo de Administración de Warring Technologies, con poder de veto sobre todas las decisiones estratégicas, dijo Orville. Además, adquiriremos el 30% de la empresa. ¿El 30%?, intervino Marshall. Pero eso te convertiría en el mayor accionista después de mí. Exacto, confirmó Orville. Y ahora sabrás que cada decisión que tomes, cada movimiento que hagas, está bajo el control de mi hija, la misma hija a la que consideraste indigna de un asiento en tu avión. Se hizo el silencio. Veronique casi podía sentir físicamente cómo Marshall experimentaba el colapso de su pequeño mundo, donde era rey y Dios. ¿Tengo elección?, preguntó finalmente en voz baja. Siempre hay elección, respondió Orville. Puedes negarte y ver cómo se desmorona tu empresa, o puedes aceptar y aprender a trabajar con Veronique como un igual. Depende de ti. Marshall respiró hondo. Necesito pensarlo. Tienes una hora, lo interrumpió Orville y cortó la conexión. Veronique miró a su padre con sentimientos encontrados, admiración, miedo y un extraño alivio. ¿De verdad vas a comprar el 30% de su empresa?, preguntó. ¿Solo por venganza? No solo. Orville se encogió de hombros. Warring Technologies es una empresa prometedora. Con la gestión adecuada, podría convertirse en un activo valioso. Además, hizo una pausa. Voy a darte esta participación, como regalo. Veronique miró sorprendida a su padre. ¿Un regalo? Sí. Siempre has querido demostrar que podías dirigir una empresa con éxito. Esta es tu oportunidad. El 30% de una empresa tecnológica en expansión. Suficiente para influir, pero no para tener el control total. Tendrás que demostrar toda tu perspicacia empresarial. Veronique se lo pensó un momento. La oferta de su padre era inesperada, pero tentadora. Siempre le habían interesado los negocios, siempre había querido ponerse a prueba en una empresa de verdad. Y ahora tenía la oportunidad de demostrar su valía no como hija de Orville Rambert, sino como mujer de negocios. Gracias, papá, dijo en voz baja. Es inesperado. No me des las gracias antes de tiempo, replicó Orville. Trabajar con tu marido no será fácil. No es de los que se toman las derrotas a la ligera. Veronique asintió, dándose cuenta de que le esperaba un momento difícil. Pero por primera vez en años se sintió como la verdadera Rambert, fuerte, decidida, dispuesta a luchar por su lugar bajo el sol. Miró por la ventana el panorama de Nashville que se extendía a sus pies. En algún lugar de Chicago, Marshall Warring se daba cuenta de la magnitud de su error y tomaba la decisión más importante de su vida. Y eligiera lo que eligiera, Veronique lo sabía, nada volvería a ser lo mismo. La sala de reuniones de la sede central de Rambert Airlines tenía exactamente el aspecto que debía tener una sala de reuniones de la mayor aerolínea del país. Espaciosa, con ventanas panorámicas con vistas a Nashville, un enorme escritorio de caoba y sillas de cuero. Veronique, sentada a la derecha de su padre, golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos. El reloj de pared marcaba exactamente las 10 de la mañana, la hora fijada para la reunión con Marshall. «Llega tarde», dijo Orville mirando el reloj. «Tráfico», respondió Veronique brevemente, aunque ella misma se estaba poniendo nerviosa.
¿O es otra vez el tráfico? Orville sonrió. No, he levantado todas las restricciones. Anoche consiguió volver a Nashville, aunque no creo que fuera un viaje agradable. Clase turista, 2 conexiones. Veronique sonrió involuntariamente, imaginándose a Marshall, acostumbrado a la comodidad de los jets privados, apretujado en el asiento de un vuelo regular. Una pequeña venganza, pero no por ello menos dulce. La puerta se abrió y Marshall Waring entró en la habitación. Su aspecto no era tan impecable como de costumbre, un traje arrugado, una ligera barba incipiente en su rostro habitualmente afeitado y ojeras. Aún así, se mantenía erguido, con la dignidad de un hombre dispuesto a luchar hasta el final. «Buenos días», dijo, deteniéndose en el otro extremo de la mesa. «Señor Waring», asintió Orville, sin levantarse a su encuentro. «Siéntese, tenemos mucho que discutir». Marshall se sentó frente a Veronique y le dirigió una rápida mirada. Ella mantuvo una expresión impenetrable, aunque en su interior bullían emociones encontradas. 4 años de matrimonio era mucho tiempo, aunque terminara de forma tan abrupta y dolorosa. «Antes de empezar», dijo Marshall enderezándose en su silla, «me gustaría hablar con Veronique, a solas». Orville dio un paso adelante, claramente dispuesto a negarse, pero Veronique le puso la mano en la muñeca, deteniéndole. «Está bien», dijo con calma. 5 minutos. Orville apretó los labios de mala gana, pero se levantó. 5 minutos, repitió, mirando a Marshall con mal disimulado desagrado. Ni un segundo más. Cuando la puerta se cerró tras Orville, Marshall respiró hondo. «Veronique», comenzó en voz baja. «¿Por qué? ¿Por qué nunca me has dicho quién eres en realidad?» Ella sonrió. «¿De verdad? ¿Esa es tu pregunta?» «No, siento haberte humillado delante de todos, sino, ¿por qué no me dijiste que eras una rica heredera?» Marshall se pasó la mano por la cara. «Tienes razón. Siento lo que pasó en el aeropuerto. Estuvo mal». «¿Mal?» Veronique negó con la cabeza. «Fue revelador, Marshall, indicativo de en quién te has convertido, o de quién has sido siempre, y yo no quería verlo». «No es justo», objetó. «Éramos felices. Teníamos un buen matrimonio». «¿Verdad que sí?» Se inclinó hacia adelante. «Pensemos en el último año. ¿Cuántas veces cancelaste nuestros planes de trabajo? ¿Cuántas veces me has criticado por ser demasiado blanda y no entender los negocios de verdad? ¿Cuántas veces me has hecho sentir de segunda categoría?» Marshall bajó los ojos. No me di cuenta de que lo estaba haciendo. Estaba centrado en hacer crecer la empresa. «¿Y eso es más importante que tu mujer?», preguntó Veronique en voz baja. Levantó la vista, con una mezcla de culpabilidad y obstinación en los ojos. «La estaba construyendo para los dos, Veronique, para nuestro futuro». «No», sacudió la cabeza. «Lo construiste para ti, para tu ego. Yo solo era una extensión de tu imagen de hombre de negocios de éxito». Marshall apretó los puños. «Eso no es verdad. Yo te quería, todavía te quiero». «Pero tú no me respetas», replicó Veronique. «Esa es la diferencia. Yo oculté mis orígenes porque quería que me quisieran por mí misma, no por el dinero de mi padre. Pero tú eras como todos los demás. En cuanto decidiste que ya no era útil para tus planes, me descartaste como un desecho». Marshall se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad. «Siempre he tenido la sensación de que ocultabas algo», dijo sin darse la vuelta. «Había algo en ti, tácito, pero nunca me di cuenta de que fuera algo tan enorme». Se volvió hacia ella. «La hija de Orville Rambert, heredera de una fortuna de $1.000 millones. Y todos estos años has jugado el papel del humilde analista, admirando mis logros. ¿No es eso una mentira, Veronique? ¿No me has estado mintiendo todo este tiempo?» Veronique también se levantó, caminando hacia él. «No he mentido sobre quién soy, Marshall. Solo omití mencionar a mi familia. Todo lo demás era real».
mis sentimientos, mis pensamientos, mis esperanzas. Yo era realmente la mujer de la que te enamoraste. ¿O eso creías? Marshall tomó sus manos entre las suyas. Te quería, Veronique. Todavía te quiero, pase lo que pase. Ella tiró de sus manos. ¿A pesar de todo? ¿O porque ahora sabes quién soy? ¿Porque puedo salvar tu empresa? Se apartó como de un golpe. ¿De verdad piensas tan mal de mí? Pienso de ti lo mismo que tú pensabas de mí cuando me echaste del avión, respondió ella con frialdad. Eso es solo para los ejecutivos de verdad, ¿recuerdas? La puerta se abrió y Orville entró. Se acabó el tiempo, dijo. Vayamos al grano. Volvieron a la mesa, la tensión en la habitación casi palpable. Orville empezó a exponer los papeles. Las condiciones son las siguientes. Rambert Holdings adquirirá el 30% de Warring Technologies al valor actual de mercado. Mi hija, Veronique Rambert, formará parte del Consejo de Administración con poder de veto sobre todas las decisiones estratégicas. El acuerdo con Midwest Electronics se mantiene en los términos originales, pero con el añadido de un contrato para suministrar productos electrónicos a Rambert Airlines. ¿Preguntas? Marshall estudió el documento con tensión. El 30% es demasiado. Te conviertes en el segundo mayor accionista después de mí. Exacto, asintió Orville. Eso no es negociable. ¿Y la dirección? Preguntó Marshall. ¿Sigo siendo el director general? Por ahora, respondió Orville. Pero todas las decisiones que tomes estarán bajo el control de Veronique. Un paso en falso y estás despedido. Marshall apretó la mandíbula. Eso suena a chantaje empresarial. Son negocios, se encogió de hombros Orville. Tú estableciste las reglas del juego cuando pensaste que podías humillar a mi hija. Marshall se volvió hacia Veronique. ¿Y te parece bien? ¿De verdad quieres dirigir la empresa conmigo después de todo lo que ha pasado? Veronique le miró con calma. No voy a dirigir la empresa, Marshall. Voy a dirigirte a ti. Hay una diferencia. Se puso pálido. Construí Warring Technologies con mis propias manos, dijo en voz baja pero con presión. 12 años de trabajo, noches sin dormir, riesgos. Puse toda mi vida en ello. Y ahora vas a compartirla con una mujer a la que consideraste indigna de un asiento en tu jet privado, terminó Orville. Justicia poética, ¿no crees? Marshall se levantó y apoyó las manos en la mesa. ¿Y si digo que no? Orville sonrió, fríamente, sin rastro de humor. Entonces empezaremos el juego de verdad. Bloquearemos todos tus vuelos, no durante 1 o 2 días, sino para siempre. Haremos que Midwest Electronics corte todos los lazos con vosotros. Vamos a correr la voz a los inversores que su empresa es inestable. En 6 meses, Warring Technologies no será más que un nombre en una lista de quiebras. Marshall miró a Orville con odio indisimulado. No puedes hacerlo. ¿Que no puedo? Orville enarcó una ceja. ¿De verdad quieres comprobarlo? Se hizo el silencio. Marshall miró a Veronique, buscando en sus ojos un poco de simpatía, pero solo encontró una fría determinación. Veronique, dijo en voz baja, ¿es esto lo que realmente quieres? ¿Destruir todo lo que hemos construido? Yo no empecé la destrucción, alguacil, replicó ella. Lo hiciste tú cuando decidiste que podías tratarme como a un mueble. Se pasó una mano por el pelo, luchando claramente con un conflicto interior. De acuerdo, dijo al fin. Acepto tus condiciones, pero tengo una exigencia. No estás en posición de exigir nada, observó Orville. Escúcheme, insistió Marshall. Aceptaré todas tus condiciones, pero solo si Veronique da otra oportunidad a nuestro matrimonio. Veronique miró sorprendida a su marido. ¿Qué? Ya la has oído, dijo él mirándola directamente a los ojos. Te quiero, Veronique, a pesar de todo lo que ha pasado. Cometí un error, un terrible error, y estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida arreglándolo, pero no puedo hacerlo si vas a apartarme de tu vida.
Orville resopló. Eso es ridículo. No regateas con tus sentimientos si es que los tienes. No estoy regateando, objetó Marshall sin apartar los ojos de Verónica. Estoy hablando de lo que creo. Creo que podemos arreglar nuestro matrimonio. Creo que aún hay amor entre nosotros. Y creo que Veronique es lo bastante fuerte como para darme una segunda oportunidad, no como hombre de negocios, sino como marido. Veronique se quedó callada, atónita ante sus palabras. Una parte de ella quería creerle, quería volver a los tiempos felices de su primer encuentro, pero la otra parte recordaba cada ofensa, cada vez que la había descuidado, cada mirada fría. «Me pides que haga algo que tú no podrías hacer», dijo al fin. «Me pides que te vea como un hombre, no como un bien, pero tú mismo nunca me viste como un igual». «Porque estaba ciego», admitió Marshall, «pero ahora tengo los ojos abiertos, y te veo a ti de verdad, no la hija de Rambert, no un activo, sino la mujer de la que me enamoré hace 5 años». Orville golpeó irritado la mesa con los dedos. «Esto es absurdo. Mi hija no daría una segunda oportunidad a un hombre que la traicionó». Veronique levantó la mano, deteniendo a su padre. «Yo decidiré qué hacer con mi matrimonio», dijo con firmeza. Se volvió hacia Marshall. «¿De verdad crees que podemos arreglar esto? ¿Después de todo lo que ha pasado?» «No lo sé», respondió él con sinceridad. «Pero quiero intentarlo. Y si no funciona, al menos sabremos que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido». Veronique lo miró fijamente durante un largo momento, intentando ver los verdaderos sentimientos que había detrás de sus palabras. ¿Era solo una maniobra comercial, otra manipulación, o estaba realmente arrepentido y quería una segunda oportunidad? «Necesito tiempo», dijo finalmente. «No puedo tomar esta decisión en 5 minutos». Orville sacudió la cabeza con tristeza. «No hay tiempo, Veronique. Tenemos que cerrar el trato hoy». «Entonces firmaré los papeles», dijo ella. «Pero la cuestión de nuestro matrimonio sigue abierta». Marshall asintió, claramente decepcionado, pero no sorprendido. «Lo comprendo. Esperaré tu decisión el tiempo que haga falta». Orville acercó los papeles a Marshall. «Fírmalos», dijo brevemente. «Y no lo olvides. Un paso en falso y lo perderás todo». Marshall cogió la pluma y su mano se congeló un momento sobre el papel. «Sabe, señor Rambert», dijo, mirando a Orville, «cometí un error al insultar a su hija, y estoy pagando por ello, pero comete el error de pensar que puede controlar su vida. Ella es más fuerte de lo que crees, y un día nos lo demostrará a los dos». Firmó los papeles y se levantó. «Esperaré tu decisión, Veronique», dijo mirando a su mujer. «Y sea cual sea, la aceptaré». Con estas palabras salió de la habitación, dejando solos a Veronique y Orville. «No creíste ni una palabra de lo que dijo, ¿verdad?», preguntó Orville en cuanto se cerró la puerta. Veronique miró la puerta pensativa. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Pero sí sé una cosa, tiene razón sobre ti». Orville enarcó las cejas, sorprendido. «¿Qué quieres decir?» «¿De verdad crees que puedes controlar mi vida?», dijo Veronique, volviéndose hacia su padre. «Siempre lo has pensado. Por eso me fui hace 5 años, y por eso no volveré a Aerolínea Rambert como tú esperas». Orville frunció el ceño. «Lo hago por tu propio bien». «Bah». «No», Veronique negó con la cabeza. «Lo haces por tu propio bien, porque no soportas la idea de que tu hija pueda tomar sus propias decisiones, aunque esas decisiones lleven a cometer errores». Se levantó y recogió sus cosas. «Agradezco tu ayuda, papá, por enseñarle a Marshall que no puede tratarme impunemente como a una cosa. Pero ahora puedo manejar mi vida por mí misma, sin tu control». Orville miró a su hija con una mezcla de orgullo y decepción. «Realmente eres mi hija», dijo al fin, «igual de testaruda e independiente». «He aprendido de los mejores», sonrió Veronique. «Y ahora voy a aplicar esas lecciones a Waring Technologies». «¿Y tu matrimonio?», preguntó Orville.
¿De verdad estás pensando en darle una segunda oportunidad? Veronique dudó un momento. No lo hago. Una parte de mí le sigue queriendo, a pesar de todo lo que ha pasado. Pero la otra parte no puede olvidar aquella humillación en el aeropuerto, aquellos años de abandono. La gente no cambia, Veronique, dijo Orville con gravedad. Una vez traicionado, traicionado otra vez. Tal vez, aceptó ella, pero tengo que verlo por mí misma. Es mi elección, papá, mi matrimonio, mi vida, mi decisión. Se acercó y besó a su padre en la mejilla. Gracias por todo. Te llamaré más tarde. Orville vio a su hija salir de la habitación y por primera vez en mucho tiempo se sintió fuera de control. Veronique había crecido, se había convertido en una mujer fuerte e independiente, el tipo de mujer que él siempre había querido que fuera, pero que en el fondo le daba miedo, porque ese era el tipo de Veronique que no necesitaba su protección, su control, su guía. Sonrió al mirar los documentos firmados. El mariscal Warren había tenido razón. Ella era realmente más fuerte de lo que ninguno de los dos se había dado cuenta. Y al otro lado de la ciudad, en su despacho, el mariscal Warren miraba una fotografía de él y Veronique el día de su boda. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Las cosas podrían haber sido diferentes si él hubiera apreciado lo que tenía, si la hubiera visto no solo como una esposa, sino como una compañera, una igual. Ahora estaba a punto de averiguar si lo que parecía irremediablemente roto podía repararse. Veronique, mientras tanto, se sentó en su coche sin arrancar el motor. Pensó en los dos hombres de su vida, su padre y su marido, tan diferentes y tan parecidos en su deseo de controlarlo todo. Solo ahora se daba cuenta de por qué se había sentido tan atraída por Marshall, por qué se había enamorado de él a pesar de todas las señales de alarma. Le recordaba a su padre, fuerte, seguro de sí mismo, dominante. Sin saberlo, había elegido a un hombre que, como Orville, tendía a tener el control. Pero ahora la situación era diferente. Ya no era la hija de un magnate ni la esposa de un hombre de negocios. Era Veronique Rambert, propietaria del 30% de una empresa tecnológica en expansión, una mujer capaz de tomar sus propias decisiones y responsabilizarse de ellas. Y darse cuenta de ello le dio una fuerza que nunca antes había sentido. Arrancó el coche, sabiendo exactamente a dónde iba. No a la casa que compartía con Marshall, ni a la mansión de su padre, sino a un hotel, un territorio neutral donde pudiera considerar tranquilamente sus próximos pasos sin la presión de dos hombres tan empeñados en dirigir su vida. Mañana sería un nuevo día. El día en que empezaría a escribir su propia historia, no como la hija de Orville Rambert o la esposa de Marshall Warren, sino como Veronique, solo Veronique.